La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a estudiar y vamos a analizar algunas cosas que he venido aprendiendo a través de la oración, porque he entendido que a través de la oración Dios abre puertas, Dios revela, Dios nos va mostrando a qué hace referencia lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, tenemos que llevar al pueblo a que razone sobre lo que estamos hablando. Ese es el verdadero objetivo de la palabra de Dios. Que lo traigamos al contexto, al contenido, como nos ha enseñado Cristian, pero que al mismo tiempo la palabra nos lleve a razonar, nos lleve a pensar, nos lleve a analizar qué estoy haciendo mal, qué debo corregir, porque ese es el objetivo de leer la palabra, de corregir acciones, de corregir emociones y de corregir de pronto algunos comportamientos que el Señor nos está llamando a corregir y a tener una postura diferente, independiente de. Yo quiero hacer un pequeño recorderis de lo que nosotros venimos trabajando, y es la forma y la manera como el Señor redime a su pueblo. Aquel que ha sido llamado al reino, aquel que ha sido llamado a tener las cosas del reino, porque una cosa es el reino y otra es las cosas que tiene el reino. Y esa es la vida eterna. El reino tiene vida eterna, gozo, alegría, morada, presencia de Dios en aquellos que hemos sido escogidos de parte del Señor para formar, vuelvo y le digo, y valga la redundancia, parte del pueblo del Señor. Habíamos hablado que hagamos una pequeña introducción. Dice, el único objetivo o meta o propósito de Dios es redimir a los que son suyos. Toda la tierra fue juzgada, toda la tierra fue sometida al dolor, a la pena, a todo lo que el Señor habló. Pero el Señor le dio una opción a algunos, le dio la opción a la humanidad de ser redimida. Por eso hay una lucha y una batalla desde Génesis 3:15, en donde la simiente del adversario con la simiente de la mujer hay una pugna, hay una lucha, ¿ya? Y algunos son de la simiente del adversario y otros somos de la simiente del Señor, somos del resucitado. Por eso el Señor envió, Él dice, yo vine por las ovejas de mi prado, yo vine por los que son míos, yo vine por el pueblo del Señor. Pero el Señor también dice que Él vino por otros que no eran, pero que el Señor nos dio la opción ante la negativa del pueblo de Israel. Por eso nosotros entramos como pueblo del Señor. Es importante que en cada generación Dios ha redimido a aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron ungidos, aquellos que fueron, inscritos en el libro de la vida. En cada generación, de la medida en que se ha venido predicando, se ha ido enseñando, y aquellos que fueron escogidos por el Señor oirán la voz de Dios, oirán aquel que le predica, oirán la voz
oirán el mensaje de las personas a quien el Señor ha elegido. Recordemos unas definiciones, y aquí es importante estas definiciones. La primera es la remisión, y cuando se habla de remisión, se está hablando de perdón. Cuando se habla de redención, se está hablando de liberación, rescate, pero esta liberación y este rescate siempre se va a hacer usando unos recursos, usando una herramienta, usando Dios a personas que van a obedecer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para rescatar a aquellos que han sido llamados al reino del Señor. Esa redención, esa liberación puede llegar a producir dolor, puede llegar a producir pena, puede llegar a producir una adversidad para que nosotros podamos salir. Porque mientras no existan estas situaciones, pues no vamos a conocer quién es el Dios al cual nosotros le oramos, al cual nosotros buscamos cada día para que Él manifieste su poder. Para nadie es un secreto que las tinieblas, la oscuridad ha invadido la tierra, porque Jesús lo dice, que la tierra va a ser invadida por la oscuridad, pero que no siempre va a ser así. Vendrá la luz, vendrá la libertad, vendrá el Redentor, vendrá aquel que viene a traer la luz para aquellos que fueron llamados a la salvación. El Redentor es la persona que libera, pagando un precio por la libertad. Ya nosotros vimos, si miramos a Ruth, nosotros conocemos la historia de Ruth. Sabemos la historia de Esther, cómo Esther puso su propia vida a través del ayuno, a través de sus acciones. ¿Para qué? Para liberar, para rescatar de la muerte al pueblo judío que le había sido dado por decreto que serían extirpados. La otra es el redime. Hablar de redime es igual a hablar de un redentor, es decir, la persona que compra la libertad de alguien, que compra la libertad de otra persona. Ahora, esto es importante conocer la remisión, la redención, el redentor y el que redime. Miremos entonces y recordemos que dentro de un proceso de nuestra vida vamos a tener, se van a presentar 4 personas. La primera sabemos que es Dios, es quien da el querer y el hacer. Es el que dice qué y cómo se va a hacer la liberación, la redención, la salida, la liberación de aquel a quien Dios va a redimir, a quien Dios va a liberar de un pecado, de una enfermedad, de una situación o un pueblo, para conquistar un territorio. Entonces, para todo el Señor tiene una forma y una manera. Dice, Dios instruye. ¿Cómo instruye Dios a uno que va a ser liberado, redimido, rescatado? Dios siempre va a dar instrucciones. Es Dios el que dice el cómo, el qué, el para qué, el cuándo, el dónde. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos lanzarnos sin que Dios nos dé la palabra, sin que Dios no nos diga avance, sin que Dios diga estése quieto, no haga nada, que soy yo el que voy a trabajar. Y a veces nosotros nos vamos, tomamos decisiones, creemos que eso es de Dios y ni siquiera hemos ido a la presencia de Dios. No es que yo sentí un tucutuco aquí y yo creo que eso era de Dios. Y resulta que ese tucutuco no era del Señor y por eso estamos en problemas y en situaciones duras y difíciles porque no vamos a la presencia de Dios, ¿ya? Ahora, dentro de las instrucciones que Dios me da, si yo obedezco, yo voy a tener victoria, yo voy a tener recompensa, yo voy a tener el sí de Dios y el respaldo de Dios. Pero si yo no obedezco lo que Dios dice cuando me envía a una situación, yo voy a perder.
y no voy a tener el respaldo del Señor, porque a mí el Señor me dice, váyase de verde, pues yo me tengo que ir de verde porque solamente Dios sabe por qué me manda vestir de verde, por decir algo, ¿cierto? Si el Señor mandó al pueblo, ahora que estuve leyendo Jueces, y Dios me dio una enseñanza en una de esas lecturas impresionantes. Yo dije, Señor, en algún momento voy a exponer. ¿Por qué? Porque es que no todas las guerras son iguales. Usted no se va a enfrentar todos los días con el mismo problema de la misma manera. Dios nos va a decir la instrucción, la forma, la manera, el cómo, el qué, a qué horas, con quién me tengo que alinear para poder obtener el respaldo del Señor. Dice, y la segunda persona que forma parte de esa liberación, de ese proyecto, de ese objetivo de Dios, es el líder. Mira, hermanos, si Dios nos dio a nosotros un pueblo, y aquí viene lo que les tengo que decir y lo que tenemos que corregir, porque a veces nosotros, por quitarnos de encima ciertas responsabilidades, tomamos cosas que vamos en contra de la palabra de Dios. Si a mí Dios me llamó a ser líder de un pueblo, yo tengo que estar al frente de ese pueblo. Yo tengo que estar al lado de ese pueblo. Yo tengo que escuchar a ese pueblo. Yo tengo que pelear por ese pueblo. En oración, como decíamos anoche con el Señor, con el doctor Pinto. Cuando empezamos a orar, a mí el Señor, las citas que yo le envié, me las dio para orar. Y cada una de ellas iba direccionada a una parte, a las madres, a aquellas que tienen hijos, a aquellas que estaban viviendo, por cada una de esas situaciones. Y fíjense, hermano, que hay algo que el Señor me decía, si yo soy líder de un ministerio, de una congregación, a mí Dios me va a pedir cuentas por las personas. Y yo tengo que oír a las personas. Yo tengo que estar al lado de las personas. Tengo que ir y decirle, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo estamos? Venga aquí. Porque es que resulta que la instrucción para que usted sea libre, para que usted llegue, para que usted sea instruido, para que usted gane, la tengo yo, que soy el líder que el Señor me puso por cabeza. O sea, yo no puedo dejar el pueblo solo. Yo no puedo decir, vaya usted a la pelea. No, porque el Señor siempre manda un líder. Dios nos ha puesto por cabeza, como yo le decía, y hablábamos ayer con el doctor. Yo no puedo dejar al pueblo solo. Cada uno de ustedes tiene un liderazgo y en el momento en que usted está ejerciendo el liderazgo, toda la responsabilidad depende de usted y yo tengo que estar ahí, porque yo tengo que estar mirando qué está pasando en medio del pueblo del Señor. Yo no lo puedo dejar a usted solo, yo tengo que escuchar. Si usted tiene un problema, usted tiene que venir a mí, porque eso me enseña el Señor. Eso me dice el Señor cuando le dice al pueblo, vaya a Moisés, pero también el Señor dice, delegue, y es lo que yo he hecho, pero hay cosas que yo tengo que estar al pendiente, yo tengo que escuchar al pueblo, yo tengo que ir a visitar al pueblo, yo tengo que estar ahí con el pueblo, porque si no, ¿cómo? Solo no pueden, porque entonces aquí estaríamos yendo en contra de lo que me enseña la Biblia, ¿ya? Si Manuelito tiene a los jóvenes, tiene que estar al pendiente de los jóvenes. Y si hay una situación que él no es capaz, él tiene que venir a mí. Y yo tengo que ir a solucionar el problema. Yo tengo que ir a escuchar a ese joven, a esa familia, que es lo que yo vengo haciendo. ¿Ya? Porque es mi tarea como líder, porque soy yo como cabeza visible a quien Dios le da la instrucción para que el pueblo se mueva, para que el pueblo vaya. Es decisión suya si usted no quiere obedecer la profecía, la palabra. Es decisión suya, pero yo estoy ahí, animándolo, fortaleciéndolo para que usted cumpla la palabra del Señor. Entonces fíjense que nosotros decimos, no, que el pueblo cada vez que... No, porque si hay un problema y si a mí Chío me cuenta un problema, yo puedo preparar un tema para que el pueblo que pueda llegar a vivir esa situación sepa cómo manejarse. Pero yo no puedo dejar el pueblo solo, me decía a mí el Señor. Usted no puede desentenderse. ¿Cómo así que cada cual haga lo que quiere y a mí no me diga nada? No. Porque estamos violando la palabra y el pueblo se siente solo. No, yo no la llamo porque usted está ocupada. Eso es un argumento del pueblo porque no quieren venir, porque no quieren reconocer que estamos fallando. ¿Ya?
Entonces fíjese que aquí en la palabra dice el líder o el redentor o el libertador o el que redime, porque si usted cayó en un pecado, ¿quién lo va a ayudar a sacar de allí? Pues yo que soy su líder, yo que le voy a decir, venga, oramos, venga, oro por usted, por sanidad, por liberación. Esa es mi tarea como líder. Si no, ¿para qué el Señor me puso aquí? ¿De adorno? Y cada uno de nosotros le respondemos al Señor por lo que Él ha puesto en mi mano. Así como Miriam responde por los niños y tiene que estar pendiente de los niños. ¿Por qué no vino? Llame al papá. ¿Por qué no vino? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No sé qué. Porque ellos también están siendo perseguidos. O sea, son tareas que nosotros tenemos. No los dejemos solos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Ah, no, qué lindo. Me baño las manos y cada cual que se defiende y pelee. No. Porque el Señor dice, yo peleo por ustedes. Pero hay un líder. Hay un líder que tiene que poner la cabeza, que tiene que ir a la presencia de Dios para traer la instrucción y decirle, mire el pueblo, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que obrar. Porque el Señor no le dijo, Moisés le dijo, mire, ¿sabe qué? Dios dijo que había liberación, mira a ver cada cual cómo se libera. No, mire a ver cada uno cómo responde por lo suyo. No, el Señor le dijo, mire Moisés, esto es lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que usted tiene que hacer. Vaya, preséntese delante del líder, del faraón, y dígale esto, esto y esto. Y si nosotros hablamos y hacemos lo que Dios nos ha mandado, recibiremos el respaldo de Dios. Si no, no hay respaldo del Señor. Y seremos avergonzados de parte de Dios. Entonces dice la palabra que el líder, el redentor o el liberador o el que redime es la persona, uno, elegida o escogida o seleccionada por el Señor para llevar a un pueblo a un punto común, para llevar a un pueblo a una condición espiritual en el caso de nosotros. Y esa es la tarea mía, llevarlos a ustedes por el camino. Mire, hermano, no haga esto. Mire, hermano, voy, le doy la profecía, le doy la palabra y estoy pendiente. Pero yo no puedo dejar al pueblo solo, porque estaría violando el principio de Dios. Si fuera así como dice el Señor, entonces el Señor, ¿para qué nombró líderes? ¿Para qué puso cabezas? ¿Por qué le decía, vaya, coja cada líder de cada familia y vaya cada uno a instruir? Pero yo no puedo hacer eso. Entonces dice el Señor, primero, usted fue elegida por Dios. Y si usted fue elegida para ese ministerio, para esa tarea, para esa responsabilidad, recuerde lo que le dijo Cristo, es porque Dios confía en usted. Y usted tiene que ir y hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Ya? Y ahora dice, la persona, el líder, el redentor o el liberador o el que redime, es la que recibe las instrucciones del proceso de la liberación. O los que se les dio el proceso de paz, ¿fueron solos? No, ahí había un montón de gente. El que trabaja aquí, el que trabaja aquí, el que hace esto, el que hace lo otro. Todo esto, ¿para qué? Porque se estaba buscando una liberación. Se estaba buscando una paz. Se estaba buscando una nueva condición de vida para ellos. Y eso es lo que quiere el Señor. Si a mí el Señor me está utilizando para que traiga una instrucción, para que traiga un mensaje, para que traiga una tarea, es porque Dios quiere una nueva vida para usted. Es para que el hombre interior, su vida espiritual crezca y su hombre externo, que es el carnal, mengüe. Para que usted pueda recibir el mensaje del Señor, para que usted y yo podamos recibir las instrucciones de Dios, las recompensas de Dios, y por lo cual usted viene clamándole al Señor. Ahora, lo otro dice que el líder, aquel que ha sido instruido, llamado, escogido, seleccionado, póngale la firma que usted tendrá ataques, usted tendrá peleas, el diablo se va a ir contra usted porque usted es la cabeza de ese ministerio. Y a través de ese ministerio Dios quiere obrar primero en su vida y luego en la vida de aquellos donde usted en el momento oportuno va a utilizar a un pueblo y el pueblo nos va a enseñar a nosotros. A ese líder es como el Señor le va a decir, atáquelo por esta forma, vaya por este lado, métase por aquí, métase por allá. Estése quieto, como le dijo a Josafat. Estése quieto,
Vea la salvación de Jehová. No luche, no batalle. Vea lo que yo voy a hacer. Por eso es importante, hermano, tener un líder, tener una persona visible con la visión, con una relación vertical, genuina, transparente y en santidad y en honestidad para con Dios, para que Dios me revele el camino, para que Dios revele la instrucción. Esa es la función de nosotros, hermano. Y por eso dice, y Dios nos va a dar las herramientas a usar en ese proceso de liberación. Como el Señor liberó a Israel de Egipto. No fue luchando contra sus propios dioses. No fue luchando. Pero ¿quién luchó? Fue Dios. Fue Dios, porque si usted analiza las plagas, una las hizo Moisés, la otra la hizo Aarón y las otras la hizo Cristo. Pero ¿qué dijo? Porque a mí me llamaba la atención algo que vi en la palabra y yo dije, ¿pero qué dijo Moisés? Moisés no habló. Simplemente el Señor dijo, haga esto. Y si usted lo hace, Dios le corresponde el resto. Pero nosotros no. Nosotros pasamos por encima de lo que Dios nos ha dado. Dice las herramientas para usar en el proceso de la liberación. Tercero, dice el pueblo elegido o escogido por Dios para ser redimidos o para ser salvos. Dios ha escogido un pueblo. Dios ha escogido una nación. Dios ha escogido personas. ¿Para qué? Para ser salvas. Para que entren en el reino, para que disfrutemos del reino, para que seamos partícipes de la vida eterna o de la esperanza bendita, como le dice el apóstol Pablo. Pero somos nosotros, hermanos. Yo le puedo dar a usted instrucciones, yo le puedo decir a usted como a muchos, durante años le he dicho lo mismo y yo sigo viendo el mismo comportamiento, las mismas situaciones y no he visto que cambie. ¿Fallo yo? No. Falla la persona porque no quiere salir de su problema. No quiere salir, no quiere ser libre de su miedo, de su pleito, de su contienda, de su pelea con su familia y en su casa y con usted misma. Porque si yo quiero algo, yo me pongo en dirección. Bueno, Señor, ¿qué hago? Me dice que me calle. Bueno, que aunque me golpee, me jalen el cabello, me diga, yo me tengo que quedar callada. Pues si eso fue lo que le mandó a decir el Señor, pues hágalo. Pero yo no me voy a defender. A usted la defiende el Señor. Pero no hemos entendido la situación como se maneja el Señor. Dice, el pueblo está formado por aquellos escogidos para ser redimidos. Y ellos son los que obedecen su palabra. Es decir, a aquellos que tienen una fe obediente. Si usted y yo que leemos la palabra y el Señor nos habla, tenemos que obedecer lo que dice la Escritura. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Tenemos que obedecer, hermano. Queremos prosperidad. El Señor ya dice, ya dijo, ya escribió y ahí sabemos cuál es el principio para que usted sea prosperado, enriquecido en la parte financiera. Si usted quiere caminar con el Señor, tiene que alejarse de su pecado, tiene que alejarse de sus falsas creencias, tiene que dejarle de tener miedo al mundo y meterse con el Señor. Pero si yo no tomo decisiones, si yo no camino de acuerdo a lo que el Señor me está diciendo que haga, pues voy a seguir ahí. Ahí lo ven a uno. Ay, pero esta persona, tantos años en el Señor y en la misma condición. En la misma situación económica, familiar, igualito, o sea, no ha variado de un ápice. ¿Por qué? Porque la persona no ha tomado la decisión de decirle, bueno, señores, aquí como es. Y si tengo que luchar, pues tengo que luchar. Si tengo que salir, pues tengo que salir, pero tengo que hacer algo. Y por eso dice el Señor, una fe obediente. Y tener una fe obediente es que usted tenga la seguridad que el Señor está con usted. Que usted sea firme en las cosas de Dios. Que para usted no exista nada más importante sino las cosas de Dios. Establezca su tiempo para la congregación. Establezca su tiempo para buscar de Dios. Establezca su tiempo para ir a leer la palabra, a alimentarse para que usted pueda enfrentarse lo que hay allá afuera. Y dice la palabra del Señor, dice, y que seamos fieles a su palabra. ¿Somos fieles? No. Nosotros no somos fieles a la palabra del Señor. Porque cuando estamos enfrentados a una situación,
prima el miedo, el temor, hay que, como es Pepito, como es fulanito, no me interesa. Porque yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y así se espeluquen, así haga lo que quiera. Para mí primero es Dios. Y cuando usted ponga al Señor en primer lugar, antes de cualquier cosa, seguro que su situación de su casa, de su vida y su relación con Dios será muy diferente. Pero todavía seguimos titubeando y con los miedos de, no sea que venga el Señor y la gente se quede. ¿Por qué? Por su miedo a tomar decisiones. Porque si viniera alguien y le pusiera aquí una pistola, reniegue de su Dios. Usted por morirse, por miedo a morirse, usted reniega de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, porque tenemos miedo, porque no hemos sido decisivos como lo hizo Daniel. ¿Ya? No hemos definido, no estamos firmes, no estamos determinados en las cosas de Dios. Porque siempre el enemigo nos va a poner una cosa aquí o un cuchillo en la garganta, como dice el Salmo. Pero es mi decisión, es si realmente yo amo a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo me preocupo. ¿Por qué perdemos tanto tiempo en otras cosas en vez de ir a buscar al hermano, a la hermana, a aquel que está enfermo, a aquel que llama, a aquel que dice? ¿Por qué no lo hacemos? Aquí sabemos que hay mucha gente que se fue. ¿Dónde está usted, hermana? ¿Por qué no va a buscar a la que se fue? Ah, no, vaya, hágalo usted. Pero es que yo también estoy haciendo otras labores. Pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Ah, no, eso que le corresponde a ella, ¿no? Porque es que usted también tiene una tarea delante de Dios. Y el número 4 es el adversario. El adversario, nosotros creemos que es el diablo. Y puede ser en algunas oportunidades, creemos que es. No, el adversario son todas aquellas situaciones que se me oponen para que yo cumpla la palabra de Dios. La pereza es mi adversario. La mentira es mi adversario. El miedo es mi adversario. Por eso dice, son situaciones que se oponen. Ay, no, es que mejor yo hago esto. No, porque es que qué tal que me pase tal cosa. Entonces, ese es su adversario. La ira, el enojo, la contienda, el pleito, las disensiones, el dime que yo te diré. Ese es su enemigo, ese es su adversario. Eso es lo que no la deja avanzar en el Señor. Es lo que no la deja crecer en el Señor. Es lo que no me deja sanar. Y yo me he dado cuenta, hermano, en las personas que yo he ido a visitar, he hablado que el problema es emocional, no es físico. El problema es que todavía tenemos cosas de mi ayer sin arreglar. Todavía tengo la imponencia, tengo la jactancia, la soberbia y el orgullo de que no me quiero dejar gobernar. Y eso es un grave problema porque usted no le está permitiendo al Señor que usted tenga paciencia, mansedumbre y sea luz en su casa, sino al contrario, usted está haciendo más tinieblas que ni siquiera la que no conoce a Cristo. Y dice el Señor, los adversarios son aquellos dolores, tristezas que nos puede ocurrir dentro del proceso de la liberación. Dígame si el pueblo cuando iba por el desierto, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos, hermanos? Los primeros fueron 3,000. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios dijo que no. ¿Cuántos se metieron en cosas que no eran? Can, por ejemplo, cuando la gente murmuraba, cuando la gente no estaba conforme. Todas esas cosas llevaron a que Dios ejecutara su ira sobre ese pueblo que avanza, que tenían todo y al final no estaban contentos porque no valoraban, porque no conocían la libertad. Y cuando uno no conoce la libertad, uno quiere seguir esclavo del pecado. Porque es lo que le dice el apóstol Pablo, pecado mora en mí, yo tengo que entrar a sacar ese pecado, llámese como se llame, pereza, sueño, lo que como quiera llamarse el pecado, que no nos deja crecer y avanzar en el Señor. Dice, también el adversario es mi voluntad. Mi voluntad también puede ser mi adversario en cuanto a los designios de Dios. Dios dice una cosa, no, pero es que yo lo voy a hacer por esa edad, porque así como yo quiero, así yo lo aprendí, así me lo enseñó mi papá.
Porque uno muchas veces le va a predicar a la gente y le va a hablar de Cristo. No, es que yo soy creyente porque a mí mi papá me enseñó y por delegación o por, ¿cómo se llama eso? Por generación yo soy de este y de esta. Por tradición, amén. Y aquí el Señor nos está hablando, hermano. Aquí el Señor nos está diciendo, dice, no es su voluntad. Porque se supone que si usted recibió al Señor, su voluntad le pertenece a Dios. Y usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted le toca alinearse a las cosas de Dios. Y dice la Escritura, dice también mi adversario es la desobediencia a la palabra. Todos le echamos la culpa al diablo y el diablo en la esquina chillando, todo yo. Con el tenedor allá llorando. ¿Por qué? Porque todos le echamos la culpa al diablo cuando soy yo. Soy yo, hermano. Que no quiero obedecer, que no quiero dar mi brazo a torcer. Porque no amo a Dios, hermano. Porque para mí no es importante el Señor. Y cuando yo no hago lo que Dios me mande, porque no lo amo. Usted ama a una persona y esa persona no le gusta que usted haga determinada cosa o no le gusta que usted ponga determinado vestido porque usted se ve de determinada forma. Usted no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere que su esposo, su pareja o su amiga o lo que sea se enoje con usted. Pero ¿por qué con Dios nosotros sí bailamos y hacemos lo que no está escrito? Porque no amamos al Señor. Mi corazón no le pertenece al Señor. Porque el día que amemos al Señor con el corazón, entonces obedeceremos lo que está escrito en su palabra sin objetar, sin quejabanza, aceptando la voluntad de Dios, así sea con dolor, con pena, con tristeza, con lloro, con adversidad, pero acepto la voluntad de Dios, porque ahí viene el desarrollo, el crecimiento y la recompensa de parte de Dios. Y dice el Señor, vayamos a Éxodo 14, y aquí empieza algo que me dio el Señor y yo decía, Dios mío, Señor, la verdad que entre más oro, como que más el Señor me muestra su oro. Dice el versículo 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse firmes y vean la salvación de Dios. Hará Él con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre lo verán. Fíjense qué le dijo Moisés, no tema, no temamos, porque el temor me saca, el temor me aparta, el miedo no me deja avanzar. ¿Y qué le dice? Manténgase firme, ¿qué quiere decir? ¿Para qué es la fe que tenemos en el Señor? Porque hablar de firmeza es hablar de fe, hablar de fidelidad es hablar de fe. Hablar de convicción es hablar de lo que en el hebreo se llama emuná. La emuná obediente, lo que me decía a mí el Señor en una noche cuando yo estaba orando. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que tienen una emuná obediente a mi palabra. ¿Somos hijos de fe? ¿Realmente obedecemos al Señor? ¿O siempre le ponemos el puntico donde no es, o siempre objetamos a la voluntad de Dios? Dice el Señor, mire, ahí dice, Dios le habló al líder, y en ese caso era Moisés. ¿Qué le dijo? Devuélvase del camino elegido por ti, Moisés, porque fue Moisés el que eligió el camino. ¿Por qué? Porque él vio que era derecho y vio que era más cerquita. Pero Moisés no conocía, no previó, no se dio cuenta que había un enemigo en medio del camino. No se enteró que el pueblo del Señor no era guerrero, no era peleonero, no tenía armas para defenderse. Ay, sí, corramos por aquí, ¿no? Pero es que, ¿cómo lo hacemos? No, eso corremos, que en el camino Dios me arregla las cargas. ¿Cómo así? Es que nosotros nos falta dos de frente. Y dice la Escritura, dice, no contó con los enemigos de Israel, que eran los filisteos, y no tampoco contó que el pueblo de Dios desconocía el manejo de las armas. Dice, da las razones por las cuales deben devolverse, el cual sería la reacción del faraón.
En el versículo 15 dice, debido al temor y el miedo del pueblo, busca al líder que representa la reacción del pueblo. O sea, yo si estoy viviendo una situación que no soy capaz con ella, como Cristian decía, usted primero tiene que ir a la presencia de Dios. Usted tiene que poner el problema. Cuando usted vea, pues llámeme y dígame, tengo esta situación, ayúdeme a orar. Porque a mí el Señor sí me exhortó esta mañana en eso. Me dijo, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Usted va a dejar que el pueblo se ahogue solo o usted va a estar al frente de lo que yo la puse a usted? Y sobre eso yo pido cuentas. Y yo decía, Señor, sí, bueno, está bien. Porque yo decía, ay, Señor, usted sabe que yo tomé esa decisión de no querer hablar con nadie porque a mí me han hecho mucho daño en estos 33 años caminando con el Señor. De mí han hecho cualquier cantidad de cosas, han hablado lo que usted no tiene idea. Yo he sufrido mucho y he pasado por muchas cosas. Yo, ay, no, yo mejor no quiero nada. Allá de lejito, yo digo, y miren a ver, porque el Señor dijo, así no es. Así no es. Independiente de sus lloros y todo eso le ha traído a usted que crecimiento, desarrollo, entrega, fe, y que yo he estado ahí y yo la he defendido. Y hay de aquel que se ha metido con usted porque usted conoce yo cómo la defendí. Yo dije, sí, Señor, yo sé que no les va bien los que se levantan contra mí, los que hablan y dicen un montón de cosas. No les va bien. ¿Por qué? Primero, porque yo soy, digamos, la cabeza visible del Señor. Segundo, soy una persona que no tengo papá y no tengo esposo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él es mi esposo y Él es mi protector y Él es mi cuidador. Y el que toca al huérfano, el que toca a la viuda, me ha tocado a mí y yo peleo por ella. Por eso se nos hace fácil a veces hablar, decir cosas que no son. Y después cuando viene la disciplina del Señor, ¿a quién le lloramos? ¿A quién? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de la congregación y seguimos allá despotricando de la vida de la pastora o que la pastora no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Ahora, fíjense que, miren lo que yo les acabo de decir. Lo que dice el 13, dice, y vean la salvación de Dios que hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre lo verán. Ese enemigo, ese adversario, esa situación en cualquiera de su vida, cuando obedecemos al Señor, nunca más volverá a nosotros. Si es un miedo, pues el Señor dirá, vamos a vencer el miedo, pero ¿cómo lo venzo? Enfrentándome a Él. Si me da miedo la oscuridad de salir de aquí allá oscuro, pues yo salgo y voy orando, y voy orando y voy orándole al Señor. ¿Para qué? Para que yo pueda vencer mi miedo. Pero no, el diablo me tiene encerrada en mi casa, el diablo me tiene encerrada en unos conceptos y en unas cosas que no son lo que el Señor quiere que usted tenga aquí y acá. Y dice la palabra del Señor, dice el Señor en el 14, dice el Señor, dice, y Dios peleará por ustedes, y ustedes, ¿qué dice? Estén quietos. Esté quieto, esté tranquilo, no se afane, no se angustie, porque es que yo sí conozco su enemigo. Es que yo sí sé por dónde me le puedo meter. Es que yo sí sé cómo la voy a salvar. Es que yo sí sé cómo la voy a redimir. Es que yo sí sé cómo le voy a dar a usted. Soy yo. Pero nosotros empezamos a buscar soluciones, y más si es de dinero. El agiotista va y empeña hasta su alma al diablo para que le den plata. Va y vende todo lo que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a la presencia de Dios y no sabemos esperar. A ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿De qué manera Dios va a resolver mi problema? Mira lo que dice el 15. Entonces Dios dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Usted por qué clama? ¿Qué tiene que hacer? Marche. Si ya usted sabe que Dios le dio la palabra, que Dios le dio la libertad, que Dios le dio el puesto, que Dios le dio, ¿por qué sigue llorándole al Señor? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no ejecuta lo que Dios le ha dicho que haga? ¿Por qué seguimos clamando y llevamos 20 años clamándole al Señor por algo, pero usted no se ha parado de su puesto?
Pero nosotros no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer porque no queremos esforzarnos. Queremos la ley del menor esfuerzo. Que todo me lo traigan y que me lo den y que me lo pongan y que me bañen y que me vistan y que me hagan todo porque, ay no, qué pereza. Porque el Señor nos manda a esforzarnos. El Señor nos manda a esforzarnos, a ser valientes, a animarnos. Y vaya, que yo voy delante suyo, yo voy ahí abriéndole el camino, haciendo lo que yo necesito hacer para que usted marche, para que usted camine. Por eso el Señor le está diciendo, porque Moisés, Señor, ¿qué hago? Pero Moisés, ¿por qué me clamas si yo ya le dije, yo ya le hablé, yo ya le instruí? Y mire lo que dice la palabra del Señor en el 16. Mire, hermano, mire lo que dice aquí el Señor. Y aquí hay algo extraordinario, algo valioso que Dios me regalaba en este día de hoy. Dice, y tú, ¿quién es tú? El líder. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar a tierra seca. ¿Usted sabe qué le estaba diciendo el Señor? Porque yo le decía, Señor, usted le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Cuando yo fui al hebreo, cuando yo fui a analizar cada una de estas palabras, lo que yo le dije, Señor, pero usted le dice, divídelo, pero él no habló. ¿Cuándo? Usted le dijo, hable. ¿Qué le dijo? Estése quieto. Porque el líder es el que tiene que obrar. El líder es el que tiene que dar ejemplo de obediencia cuando Dios manda a hacer algo. Y fíjense que aquí dice, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Lo que el Señor, recuerde que cuando ellos salieron, lo que nos enseñó Chío en el ayuno. Y coma la Pascua así, ciña sus lomos. ¿Y qué nos dice el Señor? La verdad, nos dice el apóstol Pablo, porque el pueblo de Israel salió armado con lo que Dios sabía, que eran las herramientas para poder luchar, vencer y pasar al otro lado. ¿Y qué le dijo? Cómaselo, pero ciñese los lomos, átese los cordones de los zapatos y en la mano cada varón de casa llevaba una vara. Llevaba una vara, pero aquí le dice, era la de Aarón, porque Aarón era el líder. ¿Y qué le dice? Levante la vara, alce tu vara, y eso quiere decir, levántese, póngase en pie, extienda su mano. Esto es lo que tiene que hacer, porque el brazo extendido de Jehová estará con nosotros. Y el Señor le dijo, extiende su mano. Y dice, extender su mano sobre el mar. Y fíjese que cuando yo iba al hebreo y buscaba la palabra mar significa esperar. Extiende su mano y espere a que yo haga, porque las obras las hace Dios, yo no las hago. Si usted lee el libro, digamos, el mal llamado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo, son los hechos de Dios dados a los discípulos que habían sido elegidos, bautizados y elegidos ¿para qué? Para que hicieran una obra. Por eso dice que el Señor hacía milagros, maravillas y grandezas por la mano ¿de quién? De sus apóstoles. ¿Pero quién lo hace? Dios. Dios es el que hace que en mí se manifieste el poder de Dios. Si yo tengo integridad, si yo soy transparente, si yo busco de Dios, si yo leo su palabra, si tengo obediencia, yo tengo manifestación de Dios. Tengo autoridad y tengo poder para imponer manos, para hablar en el nombre del Señor, porque yo estoy cumpliendo lo que dice su palabra. Pero queremos que Dios me detenga, que Dios me dé, pero yo no oro, pero yo no busco, pero no vengo a la congregación. Y mire lo que dice el Señor, dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y yo decía, Señor, ¿a qué hace referencia a eso? Porque ¿cómo lo va a dividir? Usted no le dice hable,
Usted simplemente le dijo, levante su mano, extiéndala, ¿hacia dónde? Hacia el mar. Hacia allá, hacia donde estaba el obstáculo que impedía que el pueblo pasara al otro lado. Porque venía detrás el adversario. Venía detrás el enemigo, pisando los talones, con toda esa gente a caballo, con todo lo que nos dice la palabra. Dígame quién no se asusta. Cualquiera. Y dice la Escritura, cuando dice la vara, cuando hace referencia a la vara, dice en el hebreo, es una rama. Y esa rama significa la que se extiende. Y dice que la vara significa castigar, gobernar, lanzar, caminar o callado y sustento para la vida. Por eso el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Ah, bueno, échala en tierra a ver qué pasa. Y se convirtió. Ahora, ¿qué le dijo? Para que se convirtieran las aguas del río Nilo en sangre, ¿quién hizo esa? Aarón. Moisés no hizo nada en contra de Egipto, porque Egipto había sido el país que le había dado a él de comer. Y Dios, a que ese país que me da de comer, que me ayuda, Dios no va a hacer que yo me porte mal ahí en ese país que me extendieron la mano. Pero esos milagros, eso que venía contra el pueblo, lo hizo Aarón. Moisés hizo otro tipo de cosas, como levantar el polvo y otro montón de cosas. Pero nunca habló, yo decía, pero no habló, solamente hablaba cuando oraba para que se fuera la plaga. Pero el resto él actuaba, el Señor decía, coja polvo, haga tal cosa, y él simplemente lo hacía. Pero si a mí el Señor me dice, levántese a las 5, yo, ay, Señor, a las 5 y ahora que está lloviendo, ¿y por qué no lo hacía cuando no llovía? Ahora sí tiene un argumento para no levantarse a orar. Y dice la palabra del Señor, estirar la mano sobre el mar, hace referencia, mano, que en el hebreo se dice yad, y representa autoridad, poder, obra y ancho. La palabra yad, que significa en el hebreo mano, hace referencia a que, miren lo que encontré en la palabra, ese yad, que es mi mano, que en el hebreo empieza con la yod, es como inicia el nombre del Señor, Yud-He-Va-Hei, o Jehová de los ejércitos. Empieza con la yod. Por eso el Señor dice, hágale, levante su mano, porque a través de su mano es que yo me quiero mover. Haga lo que yo le dije, vaya, camine, toque, obre, porque yo estoy con usted. Y eso es lo que hace referencia a la mano. Y también dice, ¿sobre qué? Sobre el mar. El mar representa esperar, representa agua y representa el rugir. O cuando no hay mar de leva, o cuando el mar está bravo, ¿no oímos cómo ruge? Dice la palabra del Señor, y encontré la palabra divídelo. La palabra divídelo significa abra, ataca, quiebre, rasgue o arranque. Y en este caso, ¿qué es? Abra. Ahora, fíjense que Dios le dio las instrucciones a Moisés. Le dijo, alza tu mano, alza la vara, extiende su mano, porque una cosa es esto y otra cosa es así. O sea, levántese, levante su mano y extiéndala sobre la situación que usted tiene. Por eso el Señor nos manda a levantar las manos, a adorar al Señor. Y dice la palabra, ahora, una vez Moisés recibió las instrucciones, ahora el Señor da instrucciones de cómo se tiene que mover el pueblo. Y por eso dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar a tierra seca. O sea, solamente el líder es el que tiene que levantar, es el que tiene que ejecutar la voluntad de Dios, y el pueblo se prepara ¿para qué? Para ejecutar, para caminar, para obrar lo que Dios ha mandado hacer. Y por eso aquí dice el Señor, dice, vámonos al 21.
Porque ese es el que yo decía, pero Señor, si Moisés no dijo ni pío, yo no veo que Moisés hablara. ¿Cómo es? ¿Cómo se hizo? Mira, ahí en la Biblia me dice, el versículo 21 dice así, y extendió Moisés su mano sobre el mar y retiró. Mire quién es el que hizo la obra, el milagro, Dios. O sea, usted no se afane. Porque es que nosotros no hacemos, porque ¿y qué tal que no suceda? ¿Qué es la responsabilidad de Dios? Dios es el que si quiere hacerlo, no quien queda mal, pues Dios, porque no se cumple su palabra, no usted. Y dice la escritura, y extendió Moisés su mano sobre el mar y retiró Dios el mar. ¿Cómo? Con un recio viento oriental toda aquella noche. Mientras Moisés estaba con su mano alta y extendida, ese momento en que él hizo la acción, en que él obedeció, Dios ¿qué hizo? Sacó de los depósitos de él el viento del oriente. ¿Y qué le dijo? Venga, porque necesito que usted divida el mar. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios, usando su ejército. Porque el ejército del Señor son los animales, en las constelaciones, el sol, la luna, los bichos, todo eso es el ejército del Señor. Y ellos tienen que actuar cuando Dios los llama. Por eso dice que Él tiene en su depósito, tiene el granizo, tiene las piedras, tiene todo, y en su momento Él abre su depósito y da la orden de que salga para que cumpla la palabra del Señor. Y por eso dice, y trajo con recio viento oriental toda aquella noche. ¿El viento de qué símbolo? El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios. Mira, hermano, ¿por qué yo le decía, Señor, usted por qué hizo esto? Porque la verdad yo he leído muchas veces esto y hasta hoy entendí algo extraordinario que me enseña la Biblia. Y dice que Él trajo el viento oriental, que es el mismo que la Biblia llama el solano, y lo trajo y empezó el viento ¿a qué? A soplar, ¿para qué? Para empezar a dividir el mar. Pero mientras todo eso se daba, Moisés tenía que estar con sus manos levantadas, con su vara, hacia donde estaba el milagro, en donde estaba el mover de Dios. Ay, estoy cansada. Y cuando usted se canse, ¿quién prevalece? Su adversario, su enemigo. Porque eso nos enseña la Biblia, que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Amalec, si no estoy mal, prevalecía, ganaba, y el pueblo del Señor estaba siendo cautivo otra vez por el enemigo. Cuando usted y yo nos cansemos de adorar, nos cansemos de congregarnos, nos cansemos de cumplirle su enemigo, la pereza, el sueño, la miseria o lo que sea, prevalecerán en usted. Porque el Señor dice, tenga toda una noche ahí, imagínense, toda una noche, esperando, y con ese viento yo me imagino la cantidad de tierra que se levantaba ahí. Y cuando el Señor estaba abriendo aquí, que dice que la nube se fue para atrás, guardando la espalda de su pueblo. Y levantar una barricada, o levantar algo para que el pueblo, para que Egipto no viniera sobre ellos, mientras la naturaleza y el viento hacía su tarea. Porque había un pueblo que redimir y tenía que pasarlo al otro lado. Pero para que fuera pueblo, para que fuera libre, para que fuera redimido, para que fuera rescatado, necesitaba pasar por en medio del mar. Necesitaba el pueblo pasar. Porque si no hubiese sido así, ellos no tendrían lo que el Señor está buscando: unión con Cristo y unión con Dios. Porque yo entendí, yo decía, Dios mío, y esto... Y yo lo leía y yo decía, Dios santo, esto sí, yo no lo había visto así. Pero no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo quiera mostrar. Es cuando usted ora, cuando usted se mete, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice el mar con un recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas.
Yo me imagino esa maravilla. Si se les había olvidado todo lo que habían visto en Egipto, porque nosotros rapidito se nos olvida la gloria de Dios, rapidito se nos olvida que Dios me bendijo, rapidito, pero el mundo sí no se me olvida de la cabeza. Y por eso el Señor, ¿qué dice? El viento, dice, aquella noche, y volvió el mar en tierra seca. Cuando uno ve en el fondo del mar hay arena, ¿cierto? Para los animalitos que muestran, hay piedras, pero el Señor escogió la parte donde decía que se llamaba, ¿qué? La boca, la puerta para que ellos pasaran en seco, para que se cumpliera lo que Dios estaba buscando con ese pueblo. Vuelvo y le digo, si ellos no hubieran hecho eso, no sería el pueblo de Dios. No entrarían a tierra firme, no entrarían a lo seco, no entrarían a la libertad y no hubieran sido redimidos ni rescatados de la esclavitud. Y dice aquí en el 22, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como pared a su derecha y a su izquierda. Mira, hermanos, cuando el Señor le dice a Moisés, cuando el Señor empieza a hacer esta maravilla de abrir el mar y de poner a su derecha y a su izquierda como muros, lo que él estaba haciendo era bautizando a todo el pueblo del Señor. Lo estaba bautizando y que dejaran su vieja naturaleza, que dejaran su esclavitud, que dejaran todo eso, porque necesitaba llevarlos a otra tierra. Necesitaban ser bautizados, porque el bautizo significa unión. Y yo decía, uy, Señor, esto sí no. Y vámonos a Primera de Corintios 10. Eso que hizo el Señor, que lo pasó, que dividió, ¿qué estaba haciendo? Y es maravilloso porque así como el Señor bautizó, ¿y a qué hace referencia? También nosotros, pero ¿de qué manera el Señor a nosotros nos bautiza? En agua y en espíritu, si quieres ver el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. Miren lo que dice aquí, hermano. El versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron o entraron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. El bautismo, que es una palabra griega, que el bautismo, esta palabra no existe en el hebreo. La verdadera palabra y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo era el sumergirlos en agua de purificación. Los estaba purificando para poderlos entrar, para poderlos llevar al otro lado. Y por eso dice la palabra, dice, entraron y estuvieron bajo aquella nube y atravesaron el mar rojo. Fíjense que ahí, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿De qué está hablando el Padre? Está hablando del bautismo. Porque mire lo que dice el versículo número 2 de Primera de Corintios 10. De ese modo, todos quedaron, ¿qué? Unidos. ¿Unidos a quién? A Moisés, a su líder. Porque él era el que Dios había elegido para llevarlos a la libertad, para llevarlos a tierra seca, para llevarlos a la tierra que él le había prometido a Abraham. Dice que eran unidos a Moisés al ser sumergidos, ahí en el griego habla es de bautizado, pero la palabra correcta es sumergir, sumergir en aguas de purificación, a eso es que hace referencia la palabra del Señor. Dice, al ser sumergidos en la nube y en el mar. Dice, cuando Israel entró y atravesó el mar rojo, todos quedaron unidos a Moisés. ¿Por qué unidos a Moisés?
porque era el líder, porque era el redentor, porque era el que venía a redimirlos y era la ley que representaba en ese momento, que venía a hacer funciones de ¿qué? De libertador. Y dice la escritura, dice ahora, cuando Israel entró, dice ahora, miren lo que, si usted lee el versículo, dice ahora, entrar en la nube y pasar por el Mar Rojo se representa como una forma de sumergimiento en agua que con él se hacía para que hubiese una unión entre el Redentor y los redimidos. Debe haber una unión entre usted y yo como líder, como autoridad, como aquella persona que Dios me puso visible. ¿Para qué? Para que los lleve, para que los instruya, para que les enseñe el camino, la verdad, para que los mantenga ahí caminando con el Señor. Y dice la palabra del Señor, dice ahora, ellos pasaron, por eso dice, estuvieron bajo aquella nube, atravesaron el mar, quiere decir, entraron, y eso hace referencia a ¿qué? Al bautismo de muerte de Cristo. Por eso el Señor dice que nosotros somos bautizados en su muerte. Y la muerte del Señor, ¿qué quiere decir? Quiere decir la muerte, quiere decir la sepultura y quiere decir la resurrección. Y cuando ellos llegaron al otro lado, llegaron a otro estilo de vida. Ya no era el pueblo de Egipto que a ellos les servía, sino ahora ellos habían atravesado, habían andado, habían caminado, habían muerto a la esclavitud para poder llegar al pueblo, para poder llegar a la tierra que el Señor les prometió. A un nuevo estilo de vida. Por eso el Señor solamente les dio maná. Por eso solamente el Señor a todos comieron el mismo pan y todos comieron la misma agua. A nadie se le dio nada diferente, todos, porque todos formaban parte del pueblo de Dios. Y no es porque usted sea más, que yo sea menos, no, todos somos iguales. Que lo que a mí me falta y Martín lo tiene, yo me complemento en el hermano. Yo no soy más que ustedes. Porque yo tengo yo no conozco muchas cosas. Y yo desconozco muchas cosas en cuanto a la historia de los reyes y todo eso, pero Chío lo sabe. Entonces cuando Chío lo enseña, me está llenando a mí un faltante que yo tengo en conocimiento. Cada uno de ustedes es diestro en algo de la palabra de Dios. Le gusta, a algunos les gusta Jeremías, a otros les gusta Nehemías, a otros les gusta. Y cuando usted nos enseña, esos que todavía no manejamos eso, nos sentimos alimentados. Nos sentimos que ha llegado un conocimiento. Porque el maná es igual para todos, la palabra es igual para todos. Yo no soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Simplemente yo tengo aquí una responsabilidad delante de Dios. Y a mí Dios me va a pedir cuentas de ustedes. Y a ustedes también le va a pedir cuenta por la desobediencia a las disposiciones del líder. Porque si yo hablé, si yo dije, si yo vengo diciéndole 1, 2, 3 y la persona sigue, allá ya se sale como Pilato. Me lavo las manos, Señor. Yo ya lo dije, ya lo hablé, ya le puse personas al frente, ya le dije cosas, pero si no quiere, yo no puedo rogar ni le puedo obligar a que usted camine en las cosas de Dios. Y por eso dice, la palabra dice, ¿de qué forma o de qué modo se da para nosotros los creyentes? ¿Cómo se maneja esto? Porque es que es lo que yo le he dicho, hermano. Lo que está en el antiguo tiene que encontrarlo y tiene que haberlo hecho Cristo. Si no, no le sirve a usted esa enseñanza. No le sirve, ¿por qué? Porque la base del Nuevo Testamento es el antiguo. Eso es lo que me da a mí la base para poder hablar de lo nuevo. Porque si usted mira Hechos, en Hechos que parece que lo continuó, es la continuación del Evangelio de Lucas. Algunos dicen eso, otros dicen otra cosa, otros le dieron título porque sabemos que los títulos se los puso fueron los que se encargaron de hacer eso. Ahora, dice la palabra de Dios, dice
debemos, o sea, nosotros los creyentes, ya el pueblo de Israel, el Señor los entró, los atravesó y los hizo llegar a tierra seca. Porque son tres: la muerte, la sepultura y la resurrección. Así funciona el bautismo del Señor. Para que usted pueda morir, usted se muere, usted tiene que ser sepultado. Y el día que venga el Señor, si morimos con el Señor, si caminamos con el Señor, seremos resucitados para llevarnos a una tierra que el Señor nos prometió. Ese es el proceso del sumergirnos en agua de este pueblo y nosotros los bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sería también como cualquiera de los profetas que murieron, y nadie tiene miedo de los muertos. Tienen miedo de aquel que resucitó, de aquel que dejó la tumba, de aquel que está en el reino preparándose para el fin de todas las cosas. Y dice el Señor, primero, debemos de seguir al Redentor. ¿Quién es su Redentor? Cristo, su Mesías, el Salvador o al Libertador. Cristo o el Mesías es mi Redentor o mi Libertador. Entrar, mire lo que dice aquí, por eso el Señor dice, vengan a mí, permanezca conmigo, no se salga, porque si usted se sale de mí, usted no puede hacer nada y tampoco tendrá la salvación, porque usted se salió, porque usted se fue, y por eso el Señor dice, permanezca aquí conmigo, manténgase conmigo, porque si usted está conmigo, podrás vencer, podrás ganar y podrás ir al reino. Por eso el Señor dice, apartados de mí, usted no va a hacer nada. Y no se irá con el Señor. Y dice aquí la palabra, dice, entrar en Él es reconocerlo. Por eso dice, entraron, atravesaron y llegaron a tierra seca. La muerte, la sepultura y la resurrección es el bautismo del que cada uno de nosotros tenemos a través de Jesús. Dice, entrar en Él o reconocerlo a Él como tal es permanecer con Él y en Él. Yo tengo que estar con el Señor, pero tengo que estar en Él, como nos enseñó Janet, en permanecer con el Señor. ¿Qué es permanecer con el Señor? Por eso dice, permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Y si yo permanezco en ustedes, pídanme lo que quiera. Pero si yo estoy en el mundo, si yo no he entrado al Señor, si no lo he reconocido como mi libertador, como mi salvador, como mi sanador, entonces, dice aquí el Señor, dice, entonces el creyente redimido, dado o entregado a Él para formar su cuerpo, su iglesia, su novia y esposa, vamos a mirar lo que dice Gálatas 3:27, por favor. Así como el pueblo entró, estuvo y pasó al otro lado, también nosotros los creyentes, mire lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Ya que Él, al unirse, ¿quién es Él? Yo, el creyente, me uno con Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. O sea, yo tengo que unirme al Señor. ¿Cómo me uno? Cuando yo lo reconozco, cuando yo permanezco con Él, cuando yo camino con Él, cuando yo obedezco. He reconocido que es mi Salvador, he reconocido que su sangre me lavó, me perdonó. Por eso el Señor habla del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, ¿quién me lo da a mí? La palabra, la regeneración por el lavamiento de la palabra. Recuerde lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Si no naciere de agua, no puedes ver. Si no nace del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso necesitamos entrar, necesitamos nacer, necesitamos entrar y nacer en el Espíritu del Señor.
para que podamos sostenernos con el Señor. Por eso dice que el creyente se une a Cristo cuando lo acepta como su Redentor, como su Salvador. Pero ¿quiénes? Aquellos que hemos sido escogidos, elegidos y dados por Dios a Cristo. Y Cristo delante del Padre está orando por nosotros, por los que fuimos dados para Él. Pero si yo me salgo, si yo no quiero caminar porque para mí prima el mundo, sus deseos y sus pasiones, yo no soy del Señor. Yo no estoy con Él. Y miren lo que dice la Escritura. Romanos 6:3. Fíjense que así como el Señor escogió a un líder, que fue ¿quién? Moisés. ¿Y qué le dijo? Únase, porque ahí dice la palabra, unidos a Moisés. Ese milagro, ese instrumento, ese hombre del Señor era el Redentor, el liberador, y todo aquel que lo siguió era que pasaba al otro lado. Todos aquellos que creemos en Jesús, que hemos caminado con el Señor, si caminamos, si morimos, si somos sepultados y si hemos resucitado, somos de Cristo. Usted es del resucitado, usted será revestido. ¿Revestido de qué? Lo que dice la palabra en Romanos 13. Revestido de majestad, revestido de grandeza, revestido del poder de Dios. Miren lo que dice Romanos 6:3. ¿O no saben que todos los que hemos sido, allá ustedes dicen bautizados, ¿cierto? Hemos sido purificados ritualmente en el agua, en el Mesías, hemos sido sumergidos para purificación en su muerte? O sea, ¿quién me purifica a mí? Cristo. Cristo. Por eso, cuando el Señor convirtió el agua en vino, las vasijas, ¿para qué eran? Para el rito de la purificación. Nosotros necesitamos ser purificados en agua. Por eso el Señor dice que debemos ser bautizados en agua y en espíritu. Y por eso dice acá, dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido purificados, es decir, el elegido, el escogido, aquel que Dios se lo dio a Cristo, y Cristo, que es la palabra, me purifica? ¿Cómo me purifica? A través de la obra de Él. Murió, fue sepultado y resucitó. Yo morí, fui sepultada y resucité en Él. Por eso ahora no hay pecado, por eso el Señor me mira de otra manera, porque yo creo en el resucitado. Porque eso que hizo Jesús es para el creyente, es para aquel que quiera pertenecer a Cristo. Pero no, usted no es del Señor simplemente porque diga Señor, Señor, porque el diablo también cree en Dios y tiembla, pero nosotros ni siquiera temblamos. Creemos, pero no temblamos ante su presencia. Y fíjense lo que dice ahí, dice, purificado ritualmente en el agua. La palabra purificarse en el hebreo significa sumergirse en agua. Y nosotros, no es que nos vamos a meter al agua, simplemente lo que dice Tito 3:5. Que nosotros somos regenerados por el lavamiento de la palabra de Dios. Es la palabra la que me limpia, es la palabra la que me purifica, es la palabra la que me santifica, es la palabra la que hace maravillas en mí, si yo creo en la palabra, y la palabra es Cristo. Y por eso dice el Señor, dice Romanos 6:3, bueno, lo dice la Reina Valera, yo leí, fue la de la Torá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, esa palabra solamente es griega, pero si usted va al hebreo, en el hebreo no existe la palabra bautismo, sino sumergidos, que fue lo que hizo el Señor con el pueblo del Señor. Dice, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso el pueblo entró, atravesó y pasó. Del otro lado estaba el cambio de vida, del otro lado estaba la tierra que el Señor le prometió. A nosotros también. El Señor es el libertador, es mi libertador, es mi redentor, es el que me compró, es el que derramó su sangre para que yo fuera limpia. Y el Espíritu Santo me santifica.
La palabra me limpia y el Espíritu Santo me santifica porque renueva mis creencias en el Señor. Eso es lo que funciona, hermano. Y por eso dice la palabra, mire, vamos a 1 Corintios 12:13. Dice así, se la voy a leer como me la dice la Biblia que tengo, que es la hebrea. Dice, porque por un solo espíritu hicimos sumergimiento en agua para purificación. Todos como un solo cuerpo. Mi bautizo es que yo pertenezca al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por las congregaciones, está formado por nosotros. Pero como el Señor nos puso delante de un líder, por eso el Señor ha abierto congregaciones, ha abierto sitios donde la gente tiene que venir a recibir la instrucción, a recibir la palabra. Si usted no viene, ¿cómo camina de acuerdo a lo que Dios quiere? Si nosotros no venimos a la congregación, ¿cómo yo voy a recibir la instrucción de parte de Dios? Si el Señor dice, congréguenmelos, llámenlos, tráiganlos aquí. ¿No se lo dijo el Señor a sus discípulos? ¿No se encontró con ellos en Galilea? Y luego, ¿qué le dijo? Esperen en Jerusalén la promesa. Pero estén unidos, estén allí orando, esperando la promesa. O cada uno cogió para su lado. No todos estaban allí, 500 personas estaban allí esperando. Y el Señor nos ha dicho, vengan a la congregación, porque de aquí sale la palabra, sale la instrucción, porque hay un líder que Dios le dio una palabra, hay un líder que Dios le dio instrucciones, hay un representante de Dios para que nos dé la instrucción, para que cuando estemos allá afuera, el diablo no me la gane. Y por eso dice aquí el Señor, porque hemos ido por un solo espíritu, fuimos, sumergimiento en agua para purificación, todos somos un solo cuerpo. Ya no importa si son judíos, si son griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿No todos tomaron de la misma agua que salió de la roca? Claro que sí. ¿No todos comieron del maná? ¿No todos comieron las mismas codornices? A nadie el Señor tiene preferencias, hermano. Dios no tiene preferencias con nadie. Porque si fuera así, no sería Dios. Porque, no, pero es que como tiene preferencia, pero como es su consentido, pero como es el chiquitico, yo le doy todo. Y resulta que más adelante se estrellan y no son capaces con la vida, porque nosotros nos encargamos de quitarle todas las piedras del camino de nuestros hijos. Ay, pobrecito, ay, no. Párese, quiere ahorrar, vaya, haga su almuerzo, vaya, haga su comida. Y a nosotros nos cuesta trabajo manejarnos a nosotros. Queremos que todo el mundo nos dé, queremos que todo el mundo nos sirva, y eso se llama soberbia, jactancia y orgullo. Y dice la Escritura, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos ustedes están recibiendo la palabra. Los hermanos que están en las redes sociales igual. Solo que si esa persona realmente está poniendo atención. O si se levantó, como nos decía el pastor, se levantó porque timbró, porque el teléfono, porque el diablo busca razones y motivos para desviarnos del camino. O no pasó en el ayuno con el gato. Todo el mundo pendiente del gato, y el gato, y el gato. Le digo yo, ¿por qué se distraen? Porque es que él no tiene la culpa. El diablo lo estaba utilizando para que usted no le parara bola al que estaba hablando. Eso se llama madurez. Yo no me dejo desviar. Pasa una mosca y... ¿Por qué, hermano? No. Usted vino a escuchar la palabra. Usted no puede desviar su atención de lo que es. Por eso quítale el sonido de su celular. Porque está ahí. Y usted, ay, ¿quién será? Ay, será. Ay, ¿por qué? Porque el diablo utiliza a los que están afuera para que usted no se concentre en lo que Dios quiere. ¿Ya? Y dice la Escritura, en la Reina Valera dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos, no judíos, esclavos, libres, fuimos bautizados, ¿para qué? Para formar un solo cuerpo. Por eso el Señor ha dado instituciones, nos ha levantado líderes para que llevemos la verdad, para que llevemos la Escritura.
para que estemos delante de Dios, pero depende de usted lo que usted quiere oír. Si usted quiere oír que todos los días que le hablen de cosas bonitas, de baladíes, de plata y eso, pues váyase para allá. Pero aquí nosotros hablamos de la Biblia, aquí no le damos dinero a nadie. Y aquí nosotros no hablamos lo que no dice la Escritura, lo que no está escrito no se puede hablar, porque estamos trayendo falacias y mentiras y somos anatemas en el cuerpo del Señor. Somos un solo cuerpo, hermanos. Y nosotros seguramente aquí formamos una parte del cuerpo de Cristo. Pero si no venimos, hermano, porque prefiero otro tipo de cosas que estar aquí en la presencia de Dios, cumpliendo lo que dice el Señor. Congréguense. Como dice Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy cómodos. No queremos dar nuestro brazo a tercero, no queremos caminar de acuerdo a lo que me enseña la palabra, a lo que me está diciendo el Señor. Eso es obediencia. Eso es pertenecer al cuerpo de Cristo, porque si no es una razón de muerte y usted no viene, usted está en desobediencia. Y por eso el Señor nos dio un cuerpo, y este es parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que venir, tenemos plata para todo, menos para venir a la iglesia. Porque eso sí, uno ve a la gente por allá, en sus redes, en sus paseos, pero es que no tengo plata para el bus. Ay, pero ¿cómo? ¿Usted qué estaba haciendo para allá paseando? Es que no me alcanzó. Ah, bueno, ojalá que cuando vaya a la presencia del Señor le diga, es que a mí tampoco me alcanzó la gracia para usted. Porque nosotros somos así, hermano. Y si nosotros no amamos al Señor, usted no podrá luchar y vencer contra su pereza, contra las cosas que Dios tiene. Y seguramente nos va a pasar lo de las vírgenes necias. Cuando usted vaya a comprar aceite y venga el Señor, usted se quedará para vivir la tribulación. El Señor nos está dando la oportunidad. Le está diciendo, venga porque este es el sitio donde usted va a recibir la instrucción, donde usted va a recibir la palabra, para que usted salga allá a recibir o a poner por obra la palabra del Señor. Somos un solo cuerpo, hermano. Somos un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros estamos formando una parte del cuerpo. Y el Señor nos llamó a nosotros. Y Dios me dio a mí una palabra cuando tomamos la decisión, cuando el Señor nos llamó a levantar una iglesia, no a montar, porque lo que se montan son los caballos. Porque muchos dicen, es que yo monté una iglesia. Ah, bueno, ya por la palabra ya sabe uno para dónde va. El Señor nos llamó ¿a qué? A levantar una obra para el Señor. Nos llamó a la causa de Cristo. Y me dio una palabra, que si no estoy mal, en Jeremías 18, 32, 18, donde dice que Él nos ha llamado a nosotros para sacar de la esclavitud, para llamar al que está cautivo. Y dice, y esta congregación delante de mí está confirmada. Luego, yo tengo la promesa, y yo sé, y yo siempre digo, Señor, los que no son de aquí, por favor, lléveselo, porque no quiero problemas ni personas que vengan a formar pleito ni contiendas, como le pasó a los que se fueron en medio del pueblo de Israel y trajeron pleitos y contiendas en medio de su caminar. Por eso, hermano, miren lo que dice el Señor. El pueblo de Israel lo hizo físico, nosotros lo hacemos en la parte espiritual, basados en algo, en la emuná obediente a la palabra. Nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo, y ser bautizado es pertenecer al cuerpo resucitado del Señor. Por eso el Señor, ¿qué dice? Que él tenía que morir. ¿Para qué? Para que no se quedara solo, y tenía que levantarse para dar fruto, lo que hoy nosotros estamos viendo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El pueblo de Israel fue bautizado, fue sumergido en agua. ¿Para qué? Para purificarlos. A nosotros, como pueblo del Señor, también nosotros fuimos sumergidos. ¿Y qué? Reconociendo a Jesús, caminando como dice el Señor. Por eso cuando Jesús lo bautizó, Juan el Bautista, en ese momento él estaba purificando su cuerpo. No necesitaba, pero necesitaba ir a las aguas de purificación. Y luego de ahí se fue a hacer su obra, a hacer su tarea.
nació del agua, descendió el Espíritu Santo y fue a obrar, a hablar, a hacer, a sanar, a liberar y a cumplir lo que estaba escrito de él. Y nosotros somos sus seguidores. Nosotros también, cuando una persona entra al agua, en ese momento, ¿cómo se bautiza? No se manda para atrás. La persona se manda para atrás, en ese momento es la sepultura, y cuando vuelve a levantarse es la resurrección, es el nuevo nacimiento, es el nuevo estilo de vida que nos está dando el Señor a través de ese acto que hizo Jesús y que ahora nosotros podemos también disfrutarlo, creyendo en Él, caminando como Él dice, hermano. Mire que la palabra de Dios, ellos lo hicieron en lo físico, nosotros aquí estamos porque tenemos una naturaleza diferente. Tenemos un caminar que es en la parte espiritual, y eso es lo que el Señor nos está llamando. No tanto los rituales, porque ya eso ya pasó. Hay algunas cosas que todavía el Señor colocó. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que usted nazca de nuevo. Nacer del agua y nacer del Espíritu para que puedas ver y puedas entrar en el reino del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre bendito de los cielos, Señor. Al igual que Moisés, Señor, queremos levantar nuestras manos y extenderlas hacia el reino, Señor. Extenderlas hacia lo alto, Señor. Para que venga el oportuno socorro, Señor. Para que tú te levantes a luchar y a batallar, Señor. Para que tú llames a los vientos, para que tú llames al granizo, para que tú llames a su ejército, Señor. Aún a sus ángeles para que vengan y respondan y peleen por cada uno de nosotros, Dios. Padre bendito de los cielos, gracias, Señor. Gracias por esa obra de Cristo, porque en Él fuimos bautizados, sumergidos, purificados y santificados, y entraremos en el reino, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pertenecer en ti y a cumplir la tarea, Señor, que tú nos has mandado a hacer, Señor. Tú nos pusiste por cabeza, tú pusiste a Moisés, Señor, a llevar a un pueblo y tú lo dirigiste y Moisés escuchaba y Moisés estaba ahí escuchando el problema, la situación, y cuando se presentaba un problema iba a la presencia tuya y tú dabas la ley, la norma, el decreto, lo que se debía hacer por causa de la transgresión de la ley y la norma. Por eso, Señor, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a cumplir esa obra, esa tarea de la cual tú dices en tu palabra, Señor. Yo por eso, Señor, te decía esta mañana, perdóname, Señor. Y sí, yo había tomado esa decisión y no quería, Señor, debido a tantas cosas que tú y yo sabemos que hemos tenido que vivir, Señor. Pero, Señor, he retomado, he escuchado, estoy a la expectativa, Señor. Estoy orando por su pueblo, clamando por tu pueblo, Señor, para que ellos tengan la libertad de acercarse, para que tengan la libertad de llamar, que tengan la libertad, Señor. Así como la hermana Elvira, Señor, me llamó y siempre le devuelvo la llamada, Señor. Estaba angustiada, Señor, y pude orar, porque esa es nuestra función, es nuestra tarea, Señor. La tarea no es estar en el mundo ni con el mundo, es rescatar al pueblo tuyo de las cosas baladíes, de lo que no es tuyo, bendito Dios. Gracias, Señor, por ese bautismo que tú nos has dado y es pertenecer al cuerpo de Cristo, Señor. En la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Pasar al otro lado, Señor. Porque la resurrección es la que me va a llevar a mí, a la tierra prometida, al reino venidero, Señor. A disfrutar de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permítanos, Señor, que cuando vayamos a tu presencia, alcemos nuestra mano, alcemos esa vara, Señor, que es su palabra, que es la autoridad que tú nos has dado, Señor, para que tú nos llenes, para que tú nos dirijas, para que tú puedas obrar como obraste cuando le dijiste a Moisés, levanta tu vara, extiéndela, y luego, Señor, tú llamaste, tú obraste, tú hiciste el milagro, Señor. No somos nosotros, Señor, eres tú, porque la gloria es tuya, bendito Dios. Así como los discípulos en Hechos de los Apóstoles, Señor, como se llama
en el común, Señor. Sabemos que ese libro son los hechos de Dios, las maravillas de Dios, Señor, hechas por manos de sus discípulos, Señor. Es el mover de su Santo Espíritu, Señor, porque era el Espíritu el que hablaba, la profetisa, para darle la instrucción, para que se cuidara a veces el apóstol Pablo por todo lo que le había de acontecer, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor, utilízanos, Señor. Úsanos, Señor. Revela, Señor, lo que tengas que revelar a cada uno de nosotros. Permita que esa dirección, ese dar o ese pertenecer a tu cuerpo es aquí en la congregación, Señor. El venir, no importa en qué condiciones estemos, venimos, Señor, porque de aquí saldremos sanados con palabra, con obediencia, y tú obrarás, Señor, porque hemos obedecido a su palabra, porque pertenecemos a tu cuerpo, Señor, y la cabeza no está sola, ni los brazos se mueven solos. Hay una cabeza, Señor. Hay una cabeza que tú direccionas, hay una cabeza que tú ordenas, hay una cabeza, Señor, que da palabra, instrucción, para que el pueblo camine, Señor, para que el pueblo se mueva hacia la tierra, esa nueva vida que tú nos vas a dar, bendito Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, Piedecuesta, Cartagena y de todos los sitios, Señor, en donde llega esta enseñanza, donde son enviadas, Señor, para que sean instruidos. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Calienta el corazón de tu pueblo para que entienda que somos del cuerpo y que necesitamos comer un solo pan y beber una sola agua, porque somos de un solo cuerpo, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, gracias, poderoso Dios y Salvador. Gracias, divino Señor, gracias por la exhortación que me diste, Señor. Corrijo, Padre bendito, corrijo porque eres tú, Señor, quien está llevando esta barca, esta institución, Señor. Oídos despiertos, Señor, corazón despierto y corazón dispuesto para tu pueblo, para escuchar su palabra y para oír al pueblo, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.